Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a ver después de unos cuantos días en el curso de matemática. Esta es la última clase del mes, si no me parece, si mal no me parece. Pero después vamos a continuar así con los demás cursos o seguiremos tal vez con los mismos cursos que hemos estado llevando. Entonces, el día de hoy vamos a hacer álgebra. Productos notables es el tema que nos toca hoy día. Voy a desarrollar primero la teoría y luego la práctica. Ya saben cómo hemos estado trabajando, ¿no? Bien, entonces, sin más que decir, comenzamos. Álgebra, productos notables. La semana pasada hicieron polinomios, si mal no me parece. Sí, tocamos el tema de polinomios. Creo que el video de la teoría estaba bastante explicativo, sí, bastante bueno, bastante entendible, pero solo faltó ahí el video de la práctica. Pero como es un tema bastante sencillo y los ejercicios no han estado tan difíciles, doy por hecho de que ustedes los han podido resolver, los han podido terminar, porque tampoco me hicieron llegar a sus dudas y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Bien, entonces comenzamos. Producto notable. Nos dice primero qué es un producto notable. Son productos indicados que tienen una forma determinada, o sea que su estructura es única, de los cuales se puede recordar fácilmente su desarrollo sin necesidad de efectuar la operación de multiplicación término a término. O sea que si conocemos ya la fórmula, la forma que tiene dichos productos, la forma que tiene, o después de armar para llegar a la forma, hay dos maneras, ¿no? Tener ya la forma indicada, determinada, ya establecida, o llegar a esa forma, o sea, darle nosotros mismos la forma para nosotros poder desarrollarlo sin necesidad de efectuar la operación, ¿no? Como allí mismo dice, o sea que saber estas formas de productos nos ayudan bastante a resolver los problemas más rápidamente, con menos tiempo, en menos tiempo y de manera más práctica. Sí, vamos a ver en total 11 productos notables, los cuales van a ser explicadas con un par de ejemplos y algunos productos notables que ya ustedes tienen que aprendérselos, ¿no? Practicando, obviamente, practicando, practicando, practicando. Sí, entonces vamos a ello, ¿sí? Tenemos primero binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado ya lo hemos estado viendo, ¿sí? En ejercicios anteriores los hemos visto, les he explicado. Aritmética, razonamiento matemático, después álgebra, también lo hemos visto bastante hasta el término de hoy día. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Es igual a, tenemos la forma a más, acá tenemos la forma a más b, todo esa suma al cuadrado, lo cual sería al cuadrado más dos veces ab más b al cuadrado. Eso es el primero al cuadrado más dos veces el producto de ambos términos más el último al cuadrado. Sí, eso es una manera de eh, memorizárselo o aprendérselo. Como ven, acá tenemos una suma y acá tenemos una resta. Eso va a depender acá, ¿sí? Si aquí es una resta, aquí tiene que ser una resta, y si acá es una suma, aquí tiene que ser una suma. O lo puedes ver de la siguiente manera, ¿no? En una resta los signos se intercalan, ¿sí? Positivo primero, luego negativo y luego positivo, ¿sí? Si tienes un binomio al cuadrado con signo negativo. Miren, aquí por ejemplo tenemos un 3x menos 2y al cuadrado. Eso sería el primero al cuadrado, 3x al cuadrado, menos, y acá ya tiene el más. Ya les dije que ahí tiene el más implícitamente. Y luego tienes el menos, dos veces 3x por 2y. O sea, no lo vayan a poner el 2 y ya no poner el 2y pensando que ya está el 2 ahí. No, este 2 es otro término. Sí, ese 2 tiene que estar sí o sí obligatorio. ¿Por qué? Porque pues es la fórmula, no es el término de la fórmula. Tenemos entonces menos 2 3x por 2y más 2y al cuadrado, ¿no? Que está acá. Eso sería 9x al cuadrado, luego sería 2 por 3 es 6, por 2 12, x por y aquí está, y 4y cuadrado.
Aquí lean el ejemplo que les dan allí, este ejemplo, ¿no? Con enunciado, con enunciado. Ah, y acá dice el recíproco, ¿no? El recíproco de un número. Ay, perdón, a ver. El recíproco de un número es igual que a llamarlo su inverso, su recíproco. Si tenemos un número n, entonces 1 sobre n es su recíproco. Eso es planteo de ecuaciones, yo lo hemos visto en razonamiento matemático, si mal no me parece, o en álgebra aritmética, pero ya hemos visto el planteamiento de ecuaciones. Así que ustedes lean el enunciado y resuelvan el problema. Además, ahí está resuelto el problema, ¿no? Solamente que necesitan ver cómo se resolvió y todo eso. Identidades de Legendre. Aquí tenemos, si se dan cuenta, es como tener dos binomios al cuadrado, ¿sí? Pero con signos diferentes, ¿sí o no? Signos diferentes. Tenemos aquí un a más b al cuadrado más un a menos b al cuadrado, ¿sí? Si tú desarrollas primero, a ver. Si, a ver, si tú desarrollas primero este binomio y luego este binomio y haces todas las operaciones, ¿no? Todas las operaciones de suma, resta, con polinomios y a esos polinomios, agrupando términos similares, términos semejantes y todo eso, te va a quedar de esto. Sí, pero tienen que, chicos, es muy importante, sí, es bastante importante reconocerla, sí, saber, miren, aquí hay un más, aquí hay un más, aquí hay un menos, y la fórmula sale 2 paréntesis a cuadrado más 2b cuadrado. Seguramente cuando tú resuelves la operación, primero este binomio, luego este binomio, te queda así, ¿no? 2a cuadrado más 2b cuadrado. Entonces, factorizando eso, sacando el factor común, eso es 2 veces al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Entonces, tienen que saber eso. Claro, si tú no supieras esto, esta fórmula, claro, ¿no? Tú podrías, por binomio al cuadrado, resuelves esto y esto también, y haces todas las operaciones, y al final te quedaría esto. Pero si te das cuenta es demasiado engorroso, ¿no? Demasiadas operaciones. Entonces, para hacerlo más simple, se planteó esto, ¿no? Legendre, un matemático, hizo esta simplificación directa para todos los números. Y luego aquí tienes un negativo, ¿sí? Un negativo acá, de rojo, y otro negativo acá, dentro del paréntesis. Eso va a ser igual a 4a por b. 4 veces a por b. Seguramente, como aquí hay un menos, y aquí hay un menos, y tú sabes que esta fórmula de acá te da un menos 2 veces a por b, ¿sí o no? Pero con este menos se hace más 2 veces a por b. Entonces aquí tienes un 2 veces a por b. A ver. Ahí tienes un 2 veces a por b y la suma te saldría, ¿no? Acá un 2ab, 2 veces por ab más 2 veces a por b, eso es igual a 4a por b. Entonces, como manera de práctica, chicos, ustedes tienen que demostrar esto, ¿sí? Entonces, para ustedes queda como tarea demostrar las identidades de Legendre, que simplemente es realizar los binomios y hacer las operaciones, ¿no? ¿Qué dice? En una caja de forma de un paralelepípedo rectangular recto, el perímetro y el área de la base miden 5 metros y 1 metro cuadrado respectivamente. Si la altura mide el doble del largo de la base, de ahí el volumen de dicha caja. Entonces tenemos un paralelepípedo, ¿no? A ver, vamos a hacer eso acá. A ver si sale. Entonces tenemos eso y eso allí. A ver. Ah, sí. Eso es un paralelepípedo. Sí, un tipo una caja, ¿no? Ahí está. Sí, eso es una cajita. Nos dicen una caja de forma de un paralelepípedo rectangular recto, el perímetro del área de la base mide 5 metros y 1 metro cuadrado respectivamente. O sea que el perímetro de la base, sí, de la base mide 5 metros
y todo el área mide 1 metro cuadrado, respectivamente. Si la altura mide el doble del largo de la base, hay el volumen de dicha caja. Y aquí tenemos la solución, nos dice, sean A y B las medidas, respectivamente del largo y el ancho de la base, ¿sí? Tenemos 2A más 2B es igual a 5, entonces A más B sería 5 medios. ¿Sí? Y A por B nos dice que es 1. A ver acá, ¿no? Tenemos que esto es A y que esto es B. Pues no me parece esto es A, esto sería 1 porque esto es un cuadrado. Entonces nos dice que si la altura mide el doble del largo de la base, o sea que la altura A es igual a 2 veces B, ¿sí? Eso es lo que quiere decir y el área pues no es A por B. El área de un rectángulo es A por B, lado por altura. Y luego nos dice que A más B al cuadrado menos, esto ya es, sí o no, esto es identidad de Legendre. Y tú resuelves todo eso y nos dice que hallemos el volumen de las cajas. El volumen es, tenemos el valor de A, que es 2, el valor de B es igual a 1 medio y la altura es 2 veces A, que es igual a 4. Entonces, si dice que la altura mide el doble del largo, entonces 2 veces A es igual a B. O sea que B es igual a 2 veces A. ¿Sí? La altura es igual a 4. El volumen es 2 por... Se multiplica, ¿no? Se multiplica el ancho, el largo y la altura. 2 por 1 medio, 4. Entonces el volumen del paralelepípedo serían 4 metros cúbicos. Diferencia de cuadrados. A ver, diferencia de cuadrados. Tenemos un A a la M más B a la M multiplicado. Sí, aquí hay un producto, chicos. No es una suma ni una resta, sino que es un producto. Y eso nos dice que va a ser igual a por 2M menos B por 2N, a la 2N. Podría resolverlo, ¿no? Por propiedad distributiva, tú sabes que esto se multiplica con eso, y esto con esto, y luego esto con esto, y luego esto con esto. Si o no, tú sabes eso. Entonces no tienes entonces A a la M por A a la M, eso es igual a A la 2M. Luego tienes menos, por este signo de acá, menos A a la M, menos A a la M, por B a la N. Luego tienes B a la M más, por este signito de acá, más B a la N por A a la M, menos B a la N al cuadrado. Entonces, como teníamos A a la M menos por B a la N, más B a la N por A a la M, esos dos términos se van y solamente nos quedarían esto, ¿no? 2A a la M menos 2B a la M. Acá tenemos uno más general, una fórmula más general. Sí, del A más B por A menos B. Eso es igual a A cuadrado menos B cuadrado. De igual forma, cuando tú tienes esta forma de acá, ¿sí? De la misma manera, la misma lógica, tú puedes ir de ese lugar a este lugar, ¿sí o no? Si tú tienes A cuadrado menos B cuadrado, si tienes una división, por ejemplo, tú podrías eliminar bien este término o este término, si tienes esta fórmula ya hecha, ¿no? Entonces te ahorraría el trabajo de hacer todas las operaciones, multiplicar, simplificar y todas esas cosas, sabiendo que puedes ir de un lado a otro, ¿no? Con esa fórmula. O sea, puedes partir de acá, puedes partir de acá o puedes partir de acá para llegar solamente a una respuesta, ¿sí? Luego binomio al cubo, que sería lo mismo, ¿no? De decir que es A más B al cuadrado por A más B, ¿sí o no? Estos términos semejantes saben que los exponentes se suman. Y tú resolverías esto, ¿no? Por binomio al cuadrado. Resuelves eso y luego lo multiplicas por eso y te va a salir toda esta respuesta. ¿Sí? Esto es una manera extendida y esta es de una manera factorizada, ¿no? Porque si te das cuenta tienes un 3 por AB y un 3 por AB y sumas nada más. Igual con el negativo.
Como te dije, puedes hacerla de intercalar los signos, ¿no? Acá es un positivo, luego es un negativo, luego es un positivo, luego es un negativo, luego positivo, negativo. Aquí, ¿por qué negativo? Porque está factorizando, ¿sí? Está factorizando. Entonces, para el negativo, si tienes un binomio al cubo con signo negativo, te recomiendo que solamente hagas esto. Primero haces esto y si ya después quieres, lo puedes factorizar. Pero para que no te confundas, no lo hagas de frente a menos que ya tengas práctica, ¿sí? Sino que hazlo primero la forma extendida y luego los factorizas. En cambio, si tienes un binomio al cubo con un signo positivo, lo que puedes hacer directo, ¿no? Desde acá lo puedes mandar hasta acá. Sí, sin problema alguno. Entonces, a más b al cubo es igual a al cubo más b al cubo más 3 veces a por b multiplicado a más b. O de todas maneras sería a al cubo más 3 veces a cuadrado por b más 3 veces a b cuadrado más 2 veces más b al cubo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Simplemente lo que haces es, pues, desarrollas esto. Ya saben cómo se hace, es simplemente una ecuación. Tú mandas esto por acá o esto por acá y haces lo que ya hemos hecho más antes, ¿no? O sea, antes. Simplificar, mover los términos y todo eso. 5, entonces tenemos suma de diferencia de cubos. Suma y diferencia de cubos. Si se dan cuenta ya no está todo, no es esto, ¿no? A ver, lo vamos a hacer acá. Eso es muy diferente al binomio al cubo. ¿Sí? Como binomio al cuadrado no es lo mismo que suma de cuadrados. O sea que, miren, a ver. Esto, el a más b al cuadrado, todo esto al cuadrado, es diferente que el a cuadrado más b cuadrado. Sí, esto es un horror, un error garrafal. Sí, chicos, no vayan a cometer eso, no vayan a cometer la barbaridad de hacer eso. Y igual, ¿no? Lo mismo que a más b al cubo es diferente o no es igual que a al cubo más b al cubo. Es lo mismo, la misma lógica, ¿no? A ver, esto y esto, los dos son completamente diferentes. Si no vayan a cometer el horror garrafal de hacer eso. ¿Sí? Son diferentes. Binomio al cubo y binomio al cuadrado es diferente que suma de cuadrados y suma y diferencia de cubos. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos, ¿no? Tenemos entonces a al cubo más b al cubo es igual a más b multiplicado por a cuadrado menos 2 veces menos ab más b cuadrado. Y una diferencia de cubos es igual a menos b multiplicado por a cuadrado más ab más 2b más b al cuadrado. Sí, ahí tienen que... Ahí chicos, ya es cuestión de practicar de ustedes. Práctica de ustedes. Entonces, ejemplo 1 dice, ¿no? Si a sobre b más b sobre a más 1 es igual a 0, nos piden hallar el valor de j. Sí, entonces para hallar el valor de j, primero hay que hallar los valores de a y de b, o una manera es llegar a esta expresión de acá. Darles valores a estas expresiones. Sí, vamos a ver acá. Eh, tenemos, ¿no? Nos dice que hay que resolver esto, pues resolvemos esto y acá lo está resolviendo. Como saben, esto es así. Nos quedaría un a cuadrado más b cuadrado sobre b por a más 1, que sería como un a cuadrado más b cuadrado más una b. Esto sobre ab y esto es igual a 0, ¿no? Este AB multiplica acá y nos queda a cuadrado más B cuadrado más AB igual a 0. Es por eso que tienes acá la respuesta. Bien. Entonces, pero nosotros sabemos que un A al cubo menos B al cubo es igual a menos B a cuadrado más AB más B cuadrado. Si se dan cuenta ya tenemos esa expresión principio, la primera expresión, ¿sí o no?
tenemos la primera expresión, que es esa expresión de allí. Entonces solo nos faltaría el a menos b. Pero nosotros sabemos que a al cubo menos b al cubo es esto, ¿sí o no? Entonces solamente nos faltaría esto. Y acá ya tenemos, ¿no? Esto es igual a 0, entonces a al cubo es menos b al cubo es igual a 0, entonces a al cubo es igual a b al cubo, porque este pasa con su signo cambiado acá. ¿Sí? Entonces, reemplacen pues, reemplazamos todo esto y en una sola variable, ¿no? O sea, si a al cubo es igual a b al cubo, a que es igual a sexta, y ahí puedes hacer tu regla de tres simples y toda esa vaina. Todo eso, ¿sí? Dice que la respuesta es la 2, así que compruébenlo sabiendo eso, sí. Ya les he dicho cómo es que se hallaba, ¿no? Ya simplemente es cuestión de hacer las operaciones. Luego tenemos multiplicación de binomios con un término común. Multiplicación de binomios con un término común. Bien. X más A por X más B. O sea, el término común en este caso es el X, ¿no? Eso sería X cuadrado más AB más A más B por X más AB. Es simplemente desarrollarlo, ¿no? Desarrollarlo, no creo que más cosas ahí. Una técnica para eso sería, a ver, podemos hacer aquí una memotecnia. Sí, sería el término común al cuadrado más los otros dos términos multiplicado por x sumado con el producto de los términos, los otros términos. Y el cuadrado, o sea, el exponente va a depender, a ver, nos acercamos más. A ver, este exponente de acá, ¿sí? El 2 de allí, va a depender de cuántos binomios se están multiplicando. Aquí hay 1 y 2. Por eso es que el término inicial es x al cuadrado, o sea, el término común elevado al número de binomios que se están multiplicando. Aquí, por ejemplo, tenemos 1 y 2, 3, 1, 2, 3. Es por eso que aquí la potencia es 3. Y miren, si se dan cuenta, sigue una lógica, ¿no? Sigue una lógica. Sería luego la suma multiplicado por el binomio. Aquí está la suma de los otros términos multiplicado por el término común, sumado por el producto de los otros términos. Aquí tenemos x al cubo más la suma de los otros términos multiplicado por el término común y elevado al número de binomios que se están multiplicando menos 1. Aquí tenemos x cuadrado. Y luego es el producto de 2 en 2, ¿no? A por b más b por c más a por c por x al cuadrado. Y el otro término sería el a más b, el producto, ¿no? De los otros términos. Sí, sigan esa lógica. Si tuvieran, a ver, un x más a por x más b por x más c por x más d sería, ¿no? X a la cuarta más a más b más c más d multiplicado por x al cubo más a por b más b por c más a por c más a por d más b por d más d por c. Aquí esto elevado a, esto es d por c, ¿no? Sí, d por c multiplicado por x al cuadrado más, sería acá un a por b por c más
B por C por D. Si mal no me equivoco, sería de esa manera. Y más, acá más, A por C por D. Esto por X. Más un A por B por C por D. Bien largo, ¿no? Pero no creo que les venga así. Entonces, no tienen que preocuparse, solamente apréndanse de los tres binomios que se multiplican. Si tienen ahí el ejemplo, chicos, desarrollenlo. Luego tenemos el cuadrado de un trinomio. Ya no cuadrado de un binomio, sino cuadrado de un trinomio, o sea, tres términos, ¿no? Cuadrado de un trinomio tenemos a más b más c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más dos veces ab más ac más bc. Sí, serían todos los términos al cuadrado más dos veces la suma de productos de los tres términos. O sea, a por b más a por c más b por c. Luego tenemos cubo de un trinomio. Aquí tienen todas las formas posibles. Sí, solamente tienes un positivo, 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 positivo. Entonces, ya tienen una facilidad ahí para que se puedan dar cuenta de que es un cubo de un trinomio. Entonces, aquí tienen los resultados, ¿no? A al cubo más b al cubo más c al cubo más tres veces a más b por b más c por a más c. O a al cubo más b al cubo más c al cubo más a y todo eso. Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. Sí, a ver, la segunda, sí, ya solamente lo ha desarrollado esto y ha tenido eso. Sí, luego lo que ha hecho es lo siguiente, ¿no? O sea, ha ido de la primera, ¿no? Entonces, de la primera ha sacado la segunda y la tercera. Entonces, lo más importante es aprenderse la primera. Luego puedes desarrollar este producto, desarrollas y ya te va a salir todo eso. Observación dice, de la primera y tercera identidad se cumple que A más B por A más C por A más, por B, perdón, B más C por A más C es igual a A más B más C multiplicado por AB más BC más AC menos ABC. O sea que los tres últimos términos se igualan, ¿no? Identidades de Lagrange, que es diferente de las identidades de Legendre. Sí, el mismo nombre, ¿no? Uno es identidades de Legendre y el otro es identidades de Lagrange. Tenemos aquí una x más b a la y más b por y al cuadrado. Más b por x menos ay al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado multiplicado por a cuadrado más b cuadrado. O sea que los términos allí se alternan, ¿no? Y luego tenemos un a por x más b por y más z por z, c por z al cuadrado más b por x menos a por y al cuadrado más c por x menos az al cuadrado más cy menos bz al cuadrado eso es igual a al cuadrado menos más b cuadrado más c cuadrado multiplicado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Identidades condicionales. No dice si a más b más c es igual a 0. Aquí tienen que aprenderse bastante esto. Sí, acá lo vamos a poner con rojo. Importante. Importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque teniendo esta condición, vamos a poder usar, a ver si mal no me equivoco, son cuatro de estas propiedades. ¿Sí? O sea, en problemas vamos a tener que a más b más c al cuadrado nos va a dar igual a 0. ¿Sí? Después de haber resuelto un ejercicio, después de haber hecho una operación, tal vez nos piden después más cosas, ¿no? Entonces,
Sabiendo esta identidad condicional de que a más b más c al cuadrado, podemos usar las cuatro propiedades. Nos dice, ¿no? Si a más b más c es igual a 0, entonces tenemos que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es igual a menos 2 veces a por b más bc menos más ac. Y a al cubo más b al cubo más c al cubo es igual a 3 veces a por b por c. Esto más que nada te van a pedir en problemas de álgebra, cuando te piden hallar sólidos, áreas, áreas de figuras, ¿sí? El volumen de un sólido. Esto vas a utilizar bastante en ello. Si lo elevamos a cada uno a la cuarta más b a la cuarta más c a la cuarta es igual a 2 veces a cuadrado por b cuadrado más a cuadrado más b cuadrado por c cuadrado. Que eso sería igual a... eso sería lo más importante, ¿no? De hecho, el a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado al cuadrado sobre 2. Si elevamos a la quinta, ahí hay un menos por 5 por ABC multiplicado por AB más AC más BC. Sí, ahí tienen que memorizarse eso. No hay de otra. Otras identidades. Tenemos que a la cuarta más a cuadrado más 1 es igual a cuadrado más a más 1 por a cuadrado menos a más 1. Si se dan cuenta, ahí se está alternando el signo. Luego tenemos a cubo más b cubo más c cubo menos 3abc menos 3abc es igual a más b más c multiplicado por a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos a por b menos a por c menos b por c. Y a cubo. Ya no tengo voz, chicos. Entonces, eh, eso va a ser, ¿sí? Vamos a utilizar estas identidades en bastantes ejercicios, ¿sí? Los ejercicios que les voy a dejar en casa tienen que practicarlos, chicos. Si ustedes no practican estas propiedades, estas identidades, no se les van a quedar. Entonces, depende de ustedes practicárselos para que se los sepan a carta cabal. Sí, entonces nos vemos en la segunda parte.